¿Qué es la Asamblea de Propietarios? La Asamblea de Propietarios, como lo hemos hablado en videos anteriores, es el máximo órgano de la propiedad horizontal. Este órgano reviste muchísima importancia para el manejo de la propiedad horizontal, teniendo en cuenta que es el que le va a dar los lineamientos a cada una de las propiedades horizontales para el manejo de cada uno de los periodos presupuestales que tiene esa propiedad horizontal, con el manejo del presupuesto y con el manejo de los proyectos a ejecutar, que eso a la vez va a determinar la conservación de la propiedad horizontal y su valorización a través de esas inversiones que se le realicen a la propiedad horizontal. Entonces vamos a irnos por partes. La Asamblea de Propietarios la constituyen todos los propietarios, valga la redundancia, que integran esa propiedad horizontal. Es decir, si la propiedad horizontal, por ejemplo, tiene 50 inmuebles privados, la asamblea va a estar constituida por los propietarios de esos 50 inmuebles privados. No necesariamente son 50 propietarios porque hay inmuebles que son de varias personas, pero van a ser constituidas la asamblea por esos propietarios de esos 50 inmuebles. La idea es que la asamblea de propietarios debe reunirse mínimo una vez al año, de forma ordinaria, durante el primer trimestre del año. Ordinariamente se reúne en ese primer trimestre del año, o cuando se termina el periodo presupuestal, durante los 3 meses siguientes. Es decir, de acuerdo con la indicación del reglamento de propiedad horizontal, que es la ruta o el libro guía de la propiedad horizontal, por excelencia, por encima de eso está la ley 675, pero cada propiedad horizontal tiene su reglamento de propiedad horizontal para ser manejado directamente bajo esos lineamientos. Esa ruta o libro guía va a establecer si el periodo presupuestal es de enero a diciembre y la asamblea se desarrolla de manera ordinaria entre enero y marzo del año siguiente, o si el periodo presupuestal va de abril a marzo del año siguiente y por ende la asamblea de forma ordinaria puede reunirse entre abril y junio del año siguiente. De acuerdo con este tipo de reunión ordinaria, esta reunión ordinaria tiene pues unas funciones muy específicas y tiene que cumplir unos fines muy especiales para el desarrollo de esa propiedad horizontal. Básicamente, los propietarios deben reunirse con información previa enviada por la administración y el consejo de administración para revisar los informes financieros del periodo inmediatamente anterior, es decir, verificar cuáles fueron los activos y pasivos y el patrimonio de la propiedad horizontal, cómo se ejecutó el presupuesto del año completo, dónde hubo sobreejecuciones, dónde hubo ahorros, si hay déficit o si hay superávit pues, o excedentes, que son la forma de llamarlos en la propiedad horizontal. Y definir, por ejemplo, de la mano de este tema de los estados financieros, el presupuesto con el que van a trabajar para el año siguiente. El presupuesto de gastos es la ruta que tiene el administrador y el consejo para poder ejecutar los gastos mes a mes y durante los 12 meses del periodo presupuestal. Es decir, la asamblea de propietarios aprueba ese presupuesto que previamente hemos elaborado la administración con el consejo de administración, lo aprueba y mes a mes debemos hacer una ejecución de acuerdo con los rubros que se han aprobado y los valores aprobados en ese presupuesto. Pero a lo largo de los 12 meses habrán rubros que se han sobre ejecutado, unos que se han subejecutado, otros que no se han ejecutado, y eso nos va a dar al final del año un valor de una ejecución presupuestal que marca la ruta para el año siguiente. El presupuesto ordinario de gastos lo que busca es incluir los gastos básicos y ordinarios de la propiedad horizontal, como son la vigilancia, el aseo, los servicios públicos, la administración, la contabilidad, la revisoría fiscal para aquellas propiedades horizontales que quieren contratarla siendo residenciales, los mantenimientos de la copropiedad, como por ejemplo el mantenimiento de los ascensores, el mantenimiento del sistema de bombeo, el mantenimiento de los tanques, etc. Y todos los temas financieros, los gastos bancarios, las reservas presupuestales que de acuerdo con la ley 675 tenemos que hacer, y esto nos marca entonces una ruta para el mes a mes y el año completo que vamos a ejecutar. Aparte tenemos otros temas diferentes que se trabajan a través de cuotas extraordinarias, normalmente, que son para proyectos específicos de inversión en la propiedad horizontal. Por ejemplo, las fachadas de las propiedades horizontales se tienen que realizar entre 5 y 7 años de plazo. Tiene cada propiedad horizontal entre 5 y 7 años para hacerle mantenimiento a su fachada. Entonces lo recomendable, o por lo menos lo que yo recomiendo, es que siempre dentro del presupuesto de gastos ordinario se haga una provisión mensual que permita que la propiedad horizontal tenga un ahorro o un colchón para cuando llegue ese gasto que es muy alto, y cuando se acerque el gasto 1 o 2 años previamente se haga una cuota extraordinaria bajita para que sea fácil de pagar, que ayude a financiar específicamente ese proyecto, por ejemplo, de mantenimiento de fachada. Eso puede pasar con mantenimientos de impermeabilizaciones, con mantenimientos de techos, pintura interna de edificios, cambios de pisos,
cambios de parques infantiles, mantenimientos de piscinas, por ejemplo, que hay que volver a lechar la piscina completa, o que hay que hacer cambio completo de equipos de gimnasio para esas zonas comunes, o repotenciar espacios porque hay que ampliarlos o mejorarlos porque están muy deteriorados. Entonces, básicamente, pues con esos temas es que debe trabajar la Asamblea de Propietarios. Además, la Asamblea de Propietarios debe elegir el Consejo de Administración, que es el que va a trabajar ese año en nombre de todos los propietarios. Para el caso que les mencionaba ahorita, por ejemplo, una propiedad horizontal de 50 inmuebles, va a elegir un Consejo de Administración que tenga 3 miembros principales y 3 miembros suplentes, si así lo determina su reglamento de propiedad horizontal. Y esas 6 personas que componen ese Consejo de Administración van a tomar decisiones en nombre de los 50 propietarios que componen esa propiedad horizontal. Ese Consejo de Administración es el que mensualmente o cada 2 meses, de acuerdo con lo que indique el reglamento de propiedad horizontal, se va a reunir con la administración para recibir información de cómo estamos ejecutando el presupuesto, qué quejas hay de convivencia, qué situaciones de daños hay por resolver, qué temas hay por tratar entre propietarios, por ejemplo, por un daño de un tubo, etcétera, que serán temas que en otros videos también hablaremos con casuística y con temas específicos de situaciones que hemos evidenciado desde nuestra empresa. Si quieres conocer más información legal sobre el manejo de las propiedades horizontales residenciales, síguenos en nuestras redes de Somos Gestión. Estaremos montando más videos para que conozcan temas específicos de propiedad horizontal, el manejo legal de diferentes situaciones que se presentan en la propiedad horizontal.